Buenas noches, estamos acá en el canal Videograma Net para hablar acerca del caso de Maradona, toda la numerología y simbología que se encuentra en torno a este gran personaje, ¿no? Buenas noches, Darwin. Buenas noches, José. Otro video interesante sobre un tema que ha repercutido a nivel mundial, así que esperamos tocar un tema que sea de interés de todo el público para que la gente lo pueda compartir. Interesante ese tema. Me gustaría que comenzaras hablando parte de la numerología y simbología que has encontrado tú en tu investigación. Bueno, el caso es interesante porque normalmente cuando uno quiere hacer una investigación sobre la parte, pues, vamos a llamarlo así, críptica, o sea, escondida de los significados de alguien, tiene que hacerlo a partir de fechas que son importantes, que marcan la vida de esa persona y que le dan su perfil. En este caso, la fecha más importante es la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. La fecha de nacimiento es el 30 de octubre de 1960. Hay que señalar que según la correspondencia del horóscopo occidental, corresponde al signo de Escorpio, un signo que es bastante vehemente, que tiene una gran fuerza, una gran energía, que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Eso es un punto muy importante. Sobre la energía de Escorpio, como si fuera un viernes 13 o fuera un número 13, la energía es muy fuerte, pero depende cómo se le quiera usar. Ahora, si a esta fecha le hacemos un conteo numerológico de sus dígitos, o sea, me refiero al 30, me refiero al 10, pero usando el año no de manera completa, sino solamente sus últimos dos dígitos, que es un método que comúnmente se utiliza. O sea, en lugar de decir 1960, solamente voy a decir 60. Por tanto, si sumo el 3 con el 1 y con el 6, teniendo en cuenta que los demás son ceros, el número que va a salir es 10. Y este número es muy importante porque el 10 es el número de Maradona, podemos decirlo así, ¿no? Es el número con que se le ha conocido y se le ha reconocido a nivel mundial. Es el 10, su posición normal, su número normal cuanto juega. Y una cuestión muy interesante es que ya desde la prensa deportiva jugaba crípticamente con el 10, convirtiéndolo el 1 en la letra I y el 0 en la letra O de la palabra Dios. O sea, en lugar de decir 1960, solamente voy a decir 60. Por tanto, si sumo el 3 con el 1 y con el 6, teniendo en cuenta que los demás son ceros, el número que va a salir es 10. Y este número es muy importante porque el 10 es el número de Maradona, podemos decirlo así, ¿no? Es el número con que se le ha conocido y se le ha reconocido a nivel mundial. Es el 10, su posición normal, su número normal cuanto juega. Y una cuestión muy interesante es que ya desde la prensa deportiva jugaba crípticamente con el 10, convirtiéndolo el 1 en la letra I y el 0 en la letra O de la palabra Dios, porque se puede hacer ese tipo de situaciones. Y a Maradona siempre se le ha vinculado con lo que es divino. Su numerología también lo vincula con lo que es divino. Sin embargo, después también diré que hay vinculaciones que más bien hacen ver de que esta postura divina es como un buen augurio, pero de que como todo escorpión o como todo 13 lo puede llevar hacia el lado del mal. En el horóscopo chino su signo es de la rata, y el signo de rata, con toda la connotación que tiene, es un símbolo en este otro tipo de horóscopo de fuerza, de vitalidad, de orgullo, de querer hacer las cosas de una manera individual o individualista, y es un símbolo que representa mucha soberbia. Teniendo en cuenta también de que el horóscopo chino tiene elementos que son correspondientes con el animal. En el caso de Maradona es una rata de elemento metal. El elemento metal es considerado una especie de prolongación o una especie de énfasis de las características que tiene el signo. En este caso sería, por tanto, mucho más individualista, mucho más orgulloso, mucho más prepotente a veces, mucho más soberbio y mucho más lanzado que lo que normalmente sería una rata. Pero el 10 también muchas veces lo cotejamos también con la cábala o el árbol cefalótico.
que bajo la presentación normal de 10 aparece como signo mesiánico, porque ese Sefirot es el Sefirot que correspondería con David o con el Mesías que vendría de David, ¿no? O sea, siempre hay una figura divina y una figura mesiánica alrededor de él. Dicho esto, si aplicamos el mismo sistema a la fecha de fallecimiento, 25 del 11 del 2020, pero solo sumamos el último 20, la fecha sale 11. Y el 11 es el número matriz y mesiánico en la numerología, ¿no? También se puede decir de que el Sefirot 10 puede ser Sefirot 11, dependiendo de cuántos atributos se le consideren, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar un poco más sobre su vida vinculada al fútbol, uno va encontrando cierto tipo de detalles. Por ejemplo, cita repetición de 6. Y la repetición de 6 se da, por ejemplo, en primer lugar, en lo evidente, que él fallece a los 60 años. O sea, un 6 más 0, 6. El año de su nacimiento también es 1960. Se mantiene ahí un 6. Y cuando uno investiga cuántos son los elementos que están muy vinculados a él, como por ejemplo los goles profesionales que ha tenido en su vida, lo que he investigado que son 345 goles profesionales, lo cual suma 12, que es múltiplo de 6. Y si nosotros buscamos cuántas son las ganancias que ha tenido Maradona y que es su patrimonio al momento de morir, tenemos 75 millones de dólares, los cuales también suman 12. Tanto lo de los goles como la de su patrimonio suma 12 y ambos son múltiplo de 6. Y hay que recordar que el número 6 es el que vendría a intentar ser 7, porque 7 también es un número divino, al él mismo presentarse como divino, como Dios, como 10 que tiene que marcar con Dios, e inmediatamente se sincroniza con el número 7. Pero sin embargo el número 7 no aparece mucho cuando se le busca, más aparecen los 6, el 6 que pretende ser 7, o sea, la imperfección. Es el número que se vincula más bien con el orgullo o la soberbia, que quiere llegar a la perfección sin serla. Y si uno observa su vida de Maradona, va a encontrar muchos elementos que van hacia ese sentido, ¿no? Porque todo el mundo lo consideraba un dios, hasta ahí hay una iglesia que lo considera así, ¿no? Y muy interesante porque su iglesia se funda el 30 de octubre del 98, que suma 21, que vendría a ser un 2 invertido, ¿no? Acá hay una manifestación de inversión. Cuando el 6 se presenta varias veces, y acá hay varios 6 que están relacionados, nos recuerda al famoso 666 de la Biblia, el que intenta ser 7 o 3 veces 7. Si recuerdan bien, Maradona se presenta como un dios, se le reconoce como un dios, tiene un auspicio divino y hasta mesiánico en sus números, pero sin embargo su vida de él no fue así. Fue un gran futbolista, pero fue una persona muy vinculada a las drogas, a las mafias italianas, donde él también conoció en Nápoles. Estuvo muy vinculado a un montón de escándalos, a denuncias de agresión, de acoso. Estuvo también su vida en peligro, se le separó del fútbol, se le dio positivo en dopings, estuvo separado por la FIFA del fútbol durante mucho tiempo. Tuvo un montón de casos negativos. Y una cosa interesante que mencionaré, ahondaré después, es su vínculo con personajes de izquierda a la que él simpatizaba, y que le llevaba a vínculos, por ejemplo, con Hugo Chávez y con Fidel Castro, dictadores a los que él apoyaba y también apoyaba dictaduras islámicas. Todo esto nos lleva a una connotación negativa de su aspecto, ¿no? De su perfil. Por algo, hay también un vínculo interesante con Fidel Castro, que es su amigo. Fidel Castro muere a los 90 años. El 9 y el 6 son inversibles, ¿no? Maradona muere a los 60, Fidel Castro muere a los 90, muere el mismo día, el 25 de noviembre, en este caso del 2016. Por lo tanto, tenemos aquí todo un perfil de alguien que se presenta como Dios, se aspecta de manera
muy auspiciosa divinamente, pero en el transcurso de su vida y en el transcurso de sus mensajes crípticos vemos que más bien se va a hacer lo contrario. Por lo tanto, podemos interpretar que mucho de lo que tiene que ver con él es como si fuera un falso Dios, o un falso Mesías, o un falso Cristo, ¿no? Claro, yo también he encontrado bastantes 6 en lo que es la numerología de Maradona. De todas maneras, voy a comenzar por lo que es la parte críptica. Por ejemplo, sus iniciales son D-A-M. Diego Armando Maradona. Si juego con estas iniciales, encuentro la palabra Dam, que en inglés es sinónimo de maldición. Como ven, en el 94 incluso Maradona se queja de un posible complot para eliminarlo del Mundial, ¿no? Hay una maldición en cuanto a si ha llegado a un nivel de éxito rotundo. También hay una maldición en su vida, ¿no? Las drogas, por ejemplo, ¿no? Con estas iniciales puedo encontrar la palabra Mat, que significa loco, ¿no? Como han visto, las últimas etapas de su vida, los últimos años, ya prácticamente las drogas habían fulminado su cerebro, ¿no? Bueno, como mencionó Norville, su fecha de nacimiento nos da el número 13, que por reducción en numerología nos da el número 4. Este 4 nos puede dar la causa de su muerte. No sé si lo mencionó Norville. Encontramos 4 letras como causa de su muerte. Si bien la causa de su muerte ha sido paro, que tiene 4 letras, ahí está la conexión. Yo me iría incluso más allá, ¿no? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen primario de todo esto? Definitivamente, ¿qué ha sido la coca, no? Una palabra con 4 letras. Y para no repetir los mismos códigos que ha encontrado Norville, porque este caso lo hemos estudiado a profundidad, ya que es un personaje definitivamente histórico, ¿no? Ya le han hecho, tiene su iglesia, le van a poner el nombre al estadio, como mencionó Norville, a la Liga Argentina. A la Liga Argentina se va a llamar Maradona, entonces prácticamente se va a hacer una especie de religión con este personaje, lo mismo que fue Elvis Presley cuando murió, ¿no? Entonces, con la M, que es tal vez la M de su apellido, que es la máxima conexión numerológica, suma en numerología romana 1000, y este 1000 lo podemos reducir a 10, eliminando los primeros ceros, y prácticamente el 10 ha sido prácticamente el número en que todos lo han identificado, y que incluso los mismos periodistas hacen este juego de 10 con Dios, ¿no? Otro punto interesante es de que si lo sumamos MD, Maradona Diego, nos da en numerología romana 1500, y aquí vemos el primer 6. Otro 6 también lo encontramos en el año 1986, es el año donde campeonó campeón del mundo, que hasta ahorita se sigue repitiendo el video cuando le metió gol a Inglaterra. En 1986 suma 24 y por reducción en numerología 6. Tenemos el segundo 6 que he encontrado. El tercer 6 lo encontramos también en su fecha de nacimiento, en 1960, ¿no? Como mencionó Norville, el 6 representa el intento fallido de la bestia por querer ser Dios, ¿no? Vemos que todo está concatenado. Curiosamente, Maradona tiene también una foto con Queen, ¿no? Una especie de alusión conexión entre el rey y la reina, ¿no? Freddie Mercury con la bandera argentina y él con la bandera británica, ¿no? Para continuar, la M de Maradona, que es la M resaltante, es la M de Mesías también. Hay esa figura muy alta, mesiánica, pero que al mismo tiempo por la forma de su rasgo de vida más bien vendría a ser, por decirlo de esa manera, antimesiánica, ¿no? Recuerda mucho un personaje que se habla mucho a veces en Apocalipsis, o vinculado al Apocalipsis, como falso Mesías, ¿no? O falso profeta, que vendría a tomar rasgos divinos, pero que en verdad más bien lleva hacia lo contrario, lleva oscuridad dentro de él y lleva a los demás a la oscuridad.
su nombre Diego es un nombre que tengo entendido en ciertos círculos que tienen que ver con esoterismo, es una especie de criptografía de demonio, del diablo. Ah, no sabía eso, ¿sí? Sí. Diego, en ciertos lugares, al Diego se le llama el diablo. Al diablo, al diablo se le llama Diego. Entonces, tenemos la combinación de diablo, pero al mismo tiempo Mesías Y Dios. y Dios. Entonces, lo que yo podía suponer es como el lobo vestido de oveja, ¿no? Lo que le correspondería a un falso Mesías o al falso profeta, ¿no? Lo que aparece como Dios, tiene su iglesia y todo, su culto y todo, y la veneración de las personas, que es un buen futbolista obviamente, pero en su estilo de vida y en aquello que quiere llevar a los demás, más bien es todo lo contrario. Esta especie de culto en Argentina es como si fuera el equivalente del culto de Eva Perón. Eva Perón vendría a ser como un principio femenino, y en este caso de Armando Maradona se vendría a ser el principio masculino, que son ambos muy venerados en Argentina y que corresponden al perfil dualista que normalmente se tiene en el paganismo. Ahora, un punto muy interesante es el ataque que constantemente hizo Maradona a Juan Pablo II a principios del 2000, cuando se encontraron en el Vaticano, y él, que ya tenía ideas marxistas. ¿En qué año fue, perdón? Eso fue más o menos empezando en 2000. Ya. A partir de su postura, como el Papa había criticado su lujosa boda, donde se hizo gastos grandes, se regalaron joyas, entonces Juan Pablo II le critica eso, y él, en venganza, critica los adornos de oro que hay en el Vaticano, ¿no? Y a pesar que eso es patrimonio cultural. En este caso, Maradona atacaba al Papa, insultaba al Papa, y lo hacía varias veces, ¿no? De tanto así que la iglesia argentina tuvo que protestar. Maradona dijo, bueno, pues las personas que se sienten ofendidas no fue mi intención, pero no me disculpo. Ah, ¿no se disculpó? No se disculpó. Entonces, pues ese es el orgullo del escorpión, y es el orgullo también de la rata, que en verdad se convierte como en soberbia. Curiosamente, él nace y muere en meses relacionados con el fútbol, ¿no? Nace en octubre, que es el 10, su camiseta siempre la acompañó el 10, y muere un mes también relacionado con el fútbol, que es el 11, ¿no? Los 11 jugadores, ¿no? En noviembre. Para finalizar, sin estar satanizando al personaje, ¿tú lo consideras una especie de falso dios o falso ídolo, no? Esa es tu conclusión final para hacer con toda la numerología. Sí, todo el perfil numerológico, criptológico, histórico, se perfila por ahí, ¿no? Que es un ídolo. Un ídolo, así lo resumen. Muy bien, entonces gracias por habernos escuchado y estamos en conexión en el próximo video. Así, hasta luego. Gracias.